Hola, futuros maxi actuarios y otros. Si estás viendo esto, estás a punto de adentrarte al maravilloso mundo de Máxima. Oh, ¿y qué es Máxima? ¿Alguien dijo Máxima? Oh, sí, fui yo. Los jóvenes de hoy no saben este tipo de cosas. Máxima es un sistema algebraico computarizado en el que puedes hacer cualquier operación algebraica y funciones. Oh, qué genial. Pero ¿y cómo puedo saber más sobre Máxima? Bueno, acá abajo en la parte inferior izquierda podrás ver el link de Máxima y al ladito un PDF de nuestro Maxi cartel. Y en la parte inferior derecha podrás ver la maxi caja de herramientas y nuestro proyecto en Máxima. Y aquí al ladito podrás ver el GIF de nuestro Maxi trabajo. Oh, qué genial. ¿En qué consiste su proyecto de su Maxi cartel? Oh, básicamente hacemos transformaciones de triángulos, semejanzas, rígidos. Traslación, rotación y reflexión. Oh, genial. Y ahora veremos cómo se realiza la función en Máxima. Bien chicos, esta es nuestra interfaz de Máxima. Vamos a empezar a definir nuestra función. Vamos a llamarle Similar Triangle. Vamos a poner de lo que depende, que van a ser los tres puntos de nuestro triángulo. ¿Ok? Bien, nuestras funciones en Máxima se definen con dos puntos y un igual. Vamos a decir un block porque nuestra función se compone de varios elementos. ¿Ok? Vamos a definir los lados: A1, B1, C1, A2, B2 y C2. La resta de los puntos, todas nuestras instrucciones deben terminar con una coma, de esta manera. Ok, y ahora vamos a definir nuestros, aquí es A2, Q2 menos Q1, coma, Q3 menos Q1, coma, y Q3 menos Q2, coma. Estos son los lados de nuestro triángulo. Aquí es Q2, lo siento. Después vamos a verificar si nuestros puntos son colineales. Entonces pues eso quiere decir que no se puede construir un triángulo. Vamos a cargar nuestra paquetería LoveAgent, que nos va a servir para algunas funciones en Máxima. En este caso necesitamos la función UnitVector, que es vector unitario. UnitVector, de esta forma. Ok. Unit. Necesitamos el vector unitario de A1 y coma, necesitamos el vector unitario de B1, coma. Vamos a agregar una condición: if is equal. Vamos a teclear nuestro código y lo vamos a explicar a continuación. Básicamente esta es la condición de colinealidad. Vamos a decir que si esto es cierto, entonces Máxima, regrésanos que los puntos son colineales. Ok,
Si esto no se cumple, entonces else, vamos a calcular los módulos de nuestros vectores de 5 y de 6. Definición de nuestras distancias se va a definir como la raíz cuadrada del elemento 1 de A1 por el mismo, que es elevado al cuadrado, ok, más A1 del elemento 2 por el elemento 2 de A1. Cerramos y cerramos, terminamos con una coma. Vamos a copiar nuestra fórmula de esta forma, porque la distancia es igual en todos los puntos, la fórmula. Entonces aquí vamos a cambiarle B1, vamos a cambiarle aquí B1, de igual forma aquí B1, de igual forma aquí B1, ahora aquí C1, 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 aquí abajo A2, A2, estamos calculando todos los módulos de nuestros puntos. Vamos a copiar esta parte y esta parte, ok. Entonces aquí necesitamos el B2, 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 y aquí C2, C2, C2 y C2. Calculando esto, vamos a sacar ahora las congruencias. Vamos a llamarle congruence 1, congruence 2 y congruence 3. Y está, ya lo escribimos bien. Vamos a definir la congruencia de 1 entre D4 entre D1, D5 entre D2 y D6 entre D3. Estas son las congruencias de nuestros lados de los triángulos. Vamos a definir estas tres variables que van a ser en caso de que nuestra transformación sea de semejanza. Vamos a tomar el primer elemento de Q1 entre el primer elemento de P1. Vamos a copiar esta parte y vamos, en caso de que sea una transformación de semejanza, vamos a cambiar nada más nuestros puntos Q3 y P3. Este va a ser nuestro escalar encargado de la transformación de semejanza. Ahora vamos a ver con la traslación. Vamos a definir 6 variables. A definir la siguiente resta. Necesitamos el primer elemento de Q1 menos el primer elemento de P1, de esta forma, ok. Vamos a copiar esa instrucción, que básicamente es análoga, solo tenemos que cambiar nuestros puntos, ok. El 3, entonces aquí va a ser Q2, P2, nada más vamos a cambiar los puntos, Q3, P3, Q3, ok. Ahora necesitamos, pero del segundo elemento, ¿no? De igual forma solo vamos a cambiar nuestros puntos. Aquí sería el Q2, aquí el P2 y aquí el Q3 y aquí el P3. Ahora, por definición de ecuación, tenemos que formar nuestro vector compuesto por estos puntos. Para la rotación vamos a definir un sistema de ecuaciones como x1, y1, y lo vamos a definir como el primer elemento de Q1 va a ser igual a U1 por el elemento de 1, el primer elemento de 1 menos U2. Esta simplemente es la fórmula de la rotación. Bien, para nuestra siguiente ecuación vamos a cambiar nuestro punto. Bueno, el punto 1 sigue siendo el mismo, vamos a nada más cambiar el elemento, y aquí por igual nuestra fórmula de rotación vamos a cambiar esto.
Vamos a hacer uso de nuestro comando solve, que primero tenemos que decir quiénes son las ecuaciones y después qué es lo que queremos, que en este caso es U1 y queremos también U2. Entonces ahora vamos a definir, necesitamos quitar un paréntesis, se hace de la siguiente manera, y después vamos a definir como R1 y R2, que van a ser nuestras coordenadas de nuestro vector unitario en caso de que sea una rotación. Right hand side, el lado derecho de nuestra ecuación, y de aquí queremos el segundo elemento. Vamos a definir un vector como rot1 y sus elementos. Este va a ser un vector, sus elementos van a ser R1, R2, que son nuestras coordenadas de nuestro vector unitario. De manera análoga vamos a construir, vamos a ver aquí nuestro segundo sistema de ecuaciones, que básicamente es muy parecido. Lo único que va a estar cambiando son nuestras ecuaciones, x2 y y2, pero si se fijan es básicamente el mismo código. Al final también construimos las coordenadas de nuestro vector unitario, y vamos a hacer lo mismo para el tercer punto de nuestro triángulo, que es básicamente igual lo mismo. Lo único que vamos a cambiar son las ecuaciones, y bueno, las ecuaciones con las que vamos a formar nuestro sistema de ecuaciones. Y aquí vemos que ahora queremos Q3, aquí queremos P3, y aquí también P3, y en el ejemplo anterior queremos Q2, P2, y arriba queremos Q1 y P1. Básicamente es un código análogo de lo que habíamos hecho al principio. Importante calcular también el módulo de nuestro vector U1, porque recordemos que va a ser unitario. Lo vamos a definir como el mod, y va a ser la raíz cuadrada de el elemento 1 de rot1 por rot1, o sea, es decir, al cuadrado, más el elemento segundo de rot1 por el segundo elemento de rot1, que es la fórmula del módulo de un vector. Por último, para la reflexión, vamos a tener este código, que aquí de nuevo formamos nuestro sistema de ecuaciones con dos ecuaciones. Seguimos la fórmula que está detallada en el PDF acerca de la reflexión, y de nuevo hacemos un solve con nuestras ecuaciones, que es lo que queremos. Y también aquí quitamos corchetes, queremos el right hand side, el lado derecho de nuestra ecuación, aquí queremos el lado derecho de la ecuación del segundo elemento, y formamos un vector unitario. Al final tenemos las coordenadas de nuestro vector unitario aplicado a la reflexión. Ahora lo que sigue es hacer nuestras condiciones para determinar a qué transformación se refiere. Primero, y para hacer más visual este ejercicio, tenemos aquí una función de graficar nuestros triángulos. No vamos a reparar mucho en ella, simplemente es una función para graficar nuestros triángulos. Al final cargamos la paquetería draw y hacemos un bloque de instrucciones. Entonces esto es para graficar nuestros triángulos y para que sea visualmente la transformación que se aplicó. Pues a comprobar nuestras transformaciones, vamos a agregar aquí si la congruencia 1 es distinta de la congruencia 2 y la congruencia 2 es distinta. Entonces, ¿sabes qué, máxima? Regrésame que no son congruentes. Si esto no ocurre, entonces agregamos nuestra siguiente condición. Si S1 es igual a S2 y S2 es igual a S3, entonces, ¿sabes qué, máxima? Entonces imprime que los triángulos son congruentes si existe una transformación de semejanza donde el escalar se encarga de la transformación, es esta fórmula, y devuélveme S1 y grafícame los triángulos. Vamos a agregar nuestra siguiente condición. En este caso la transformación es una traslación. Si T1 es igual a T2 y T2 es igual a T3, T4 es igual a T5 y T5 es igual a T6, entonces imprime que los triángulos son congruentes, existe una traslación. Aquí está la fórmula, donde el vector A, donde A es un vector y es igual, y devuélveme a R y grafica triángulos. Vamos a seguir con la condición de rotación, que nos va a decir que si rot1 es igual a rot2 y rot2 es igual a rot3 y el módulo es igual a 1, es decir, si es un vector unitario, entonces, ¿sabes qué, máxima? Regrésame que los triángulos son congruentes y existe una rotación que se define como la fórmula de la rotación, donde U es unitario y está dado por rot1, y grafícame los triángulos.
Si no es ninguna de las traslaciones anteriormente vistas, entonces lo que nos queda es una reflexión y la condición está dada por el siguiente código. Nos va a decir, entonces si no se cumple ninguna, ¿sabes qué, máxima? Regrésame que los triángulos son congruentes. Existe una reflexión que se define como la fórmula de la reflexión, donde U es unitario y está dado por, y regrésame el vector ref. Y también grafícame los triángulos. Vamos a cerrar nuestros paréntesis, en este caso serían 3, y terminamos con un signo de pesos. Por último vamos a darle Shift Enter para que nuestra función se cargue. Y aquí tenemos unos ejemplos de cómo podemos probar nuestra función. Primero vamos a darle a estos puntos y nos va a decir que los puntos son colineales, no es posible construir un triángulo. En el siguiente nos va a decir que los triángulos no son congruentes. En el siguiente nos va a decir que, bueno, nos abrió la graficadora. En este caso vemos que es una transformación de semejanza y vamos a ver si máximo nos lo dice. Los triángulos son congruentes, existe una transformación de semejanza donde el escalar que se cae de transformación es 2. Excelente. Vamos con el siguiente. Nos hace una gráfica que se ve claramente que es una traslación. Y efectivamente, bien, tenemos el siguiente ejemplo. Le damos Shift Enter. Aparece la gráfica. Parece ser que es una rotación. Se ve claramente en la figura. Y efectivamente, máxima nos arroja que los triángulos son congruentes y existe una rotación. Nos dice la fórmula de la rotación y el vector unitario que está dado por estos puntos. Por último tenemos nuestro siguiente ejemplo. Le damos Shift Enter, nos arroja la siguiente gráfica. Claramente aquí se ve que es una reflexión, está reflejado sobre esta línea imaginaria que podemos trazar con el cursor. Y efectivamente máxima nos dice que los triángulos son congruentes, existe una reflexión que se define, nos da la fórmula de reflexión donde U es unitario y está dado por el siguiente vector. Bueno, esto sería todo. Espero que les haya gustado nuestra función, espero que les sea útil. Hasta la próxima. Muchas gracias.